Muy bien, pues de regreso aquí con otro tema interesante. ¿Han visto ustedes que estos días, además de hablar de los temas estrella, o lamentablemente estrella, como el impacto del terremoto en Occidente y otras cuestiones, también se ha hablado de la deuda flotante, que es algo que se viene arrastrando de años del Ministerio de Comunicaciones, la deuda flotante y algunos préstamos necesarios para hacer frente a la misma. Al finalizar la administración pasada, yo recuerdo que aquí le preguntaron en esta mesa al presidente Álvaro Colón y yo lo anoté cuánto era la deuda flotante y él dijo textualmente: creo que no va a superar la que a mí me dejaron, que fue como de 2.000 millones de quetzales, cuando se estaba especulando de 10 o 12.000. Al final nos enteramos y hoy vamos a ver si aterrizamos un poco estos números complejos. Para ello tenemos a la persona adecuada, viceministro de Comunicaciones, don Rubén Mejía. Don Rubén, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Viceministro, la primera pregunta obligada. ¿Qué debemos? ¿Qué debemos? El país que debe en ese concepto de extraño que yo creo que mucha gente no comprende, de deuda flotante. Bueno, sí, aquí quisiera empezar diciendo que ha habido una serie de confusiones relacionadas con el tema de la deuda, de lo que le han denominado deuda flotante, de la deuda contractual y la deuda ejecutada. Realmente lo que se debe en el Ministerio de Comunicaciones son todos aquellos compromisos de obra que se ejecutaron, que se presentaron las estimaciones ante las diferentes dependencias del Ministerio y que se registraron en los sistemas que tiene el Estado de Guatemala para registrar ese tipo de contratos, como lo es el SIGES, el SICOIN Web, o en el caso de Covial, que se tiene un sistema propio, que es el SICOP. De esa cuenta son cerca de 3.400 millones de quetzales los que se adeudan en el Ministerio de Comunicaciones, y estas deudas están subdivididas en la Dirección General de Caminos por cerca de 1.400 millones, en la Unidad de Conservación Vial cerca de 1.700 millones, de los cuales están divididos en 4 componentes: uno que son deudas por trabajos de mantenimientos de carreteras, de terracería, de carreteras pavimentadas; otro componente que es por el tema de construcción de carreteras; y 2 adicionales, uno que son por emergencias menores que se han tenido en los últimos años, y un componente especial que es el componente de la deuda de la tormenta Ágata. Dicho de una manera coloquial, si nosotros pagamos ahora 3.400 millones, el Ministerio se queda en paz, no tiene ninguna deuda y con su presupuesto anual va haciendo los planes que haya proyectado. ¿Eso es así? Totalmente. Con eso estaríamos saneando un problema que se ha venido sonando mucho. Nosotros, como bien se dijo acá, este es un problema que fue heredado de la administración anterior. Nosotros lo que hemos buscado es buscar el mejor mecanismo de sanear las finanzas del Ministerio de Comunicaciones. Afortunadamente, ahora existen las normas presupuestarias que permiten que esto no vuelva a suceder, dado que ahora en la aprobación de presupuestos, tanto del 2011, del 2012 y nuevamente en el 2013, se establece que cada vez que se haga una contratación, por muy mínima que sea, aunque sea para comprar papel, lapiceros o hacer una gran carretera, se requiere de una constancia de disponibilidad presupuestaria para que ésta quede plasmada en el contrato o en el acta de contratación, y así se evite que se hagan contrataciones más allá de las capacidades presupuestarias del Ministerio. A mí me queda una duda en esto, viceministro. Ahí se habla de una ejecución de obras sin respaldo de 11.500 millones. Es todavía una parte de esa obra que no se ha ejecutado. Exactamente. Y que todavía estaríamos debiendo. ¿Para eso existe presupuesto o nuevamente habrá que aprobar bonos? ¿Qué se va a hacer con esto? Este componente que usted dice, que lo que le han llamado la deuda flotante, son todos aquellos contratos de obras de carreteras, principalmente grandes, que, pongo un ejemplo, en el caso de la franja transversal del norte, esta tiene cerca de un avance físico en este momento o de ejecución del 50%. De ese 50% se ha pagado un 40%, debemos un 10%, pero queda por ejecutar de ese contrato todavía un 50%. Y estos sobrantes de contratos no ejecutados son los montos que usted menciona. Principalmente esto se ve mucho en los préstamos externos que tenemos con el gobierno de Japón,
con el Banco Centroamericano de Integración Económica y otros financiamientos que tiene el Estado. ¿Para poder terminar estas obras y pagarlo? Existe. En el caso de la Franja Transversal del Norte, para seguir con ese ejemplo, es un préstamo que tenemos con el Banco Centroamericano de Integración Económica y en el cual cada vez que la empresa tiene un avance de ejecución, se hace una estimación, esta es analizada por la Dirección General de Caminos, se traslada al Banco Centroamericano de Integración Económica y ese desembolsa el dinero directamente a la empresa y ya ese desembolso solo se registra en las contabilidades del ministerio para que quede auditado. Y por consiguiente, para responderle, muchos de esos contratos sí tienen respaldo de disponibilidades financieras, producto que son de financiamientos externos, de préstamos que ha contraído el Estado y que tienen esos recursos para poderse ejecutar. Y los otros contratos que no son de financiamientos externos, estos pues se financiarán con los recursos normales que se le asignan año con año al Ministerio de Comunicaciones, lo cual pues va a garantizar que estas obras se ejecuten de una manera rápida, segura y que sobre todo no sigamos con este círculo vicioso que se ha tenido con el tema de la deuda. Sí, porque también en esto había un margen, creo que es como de 1.400 millones de empresas que ustedes les han cancelado contratos por incumplimiento, porque simplemente no han avanzado. ¿Qué se va a hacer con todas esas empresas que vienen de un régimen totalmente corrupto? Porque esa es la realidad de estas empresas. Bueno, lo que primero hicimos nosotros a la llegada del Ministerio de Comunicaciones fue hacer un análisis de todos aquellos contratos que podían rescindirse y que no eran prioritarios para el país. De esa cuenta es que se rescindieron cerca de 80 contratos de obra que tenía el Ministerio de Comunicaciones que no contaban con las disponibilidades presupuestarias para seguirse ejecutando y fueron cancelados. De esa cuenta es que logramos cerca de 900 millones de quetzales de contratación que se eliminó y que ya no se va a ejecutar por falta de recursos. Obviamente todos los proyectos de infraestructura son importantes. Todas las comunidades requieren tener una carretera pavimentada, pero si no se tienen las capacidades financieras, pues nosotros hemos optado por utilizar los recursos del presupuesto de este año del 2012 para rehabilitar las carreteras, tenerlas en mejores condiciones de como se encontraban y eso ha permitido que hoy tengamos un avance tanto cualitativo como cuantitativo en la mejora de nuestra infraestructura en el país. 3.500, 3.400 y algo millones que ustedes están dispuestos a liquidar para dejar tabula rasa, dejar la mesa limpia. Sí. La ciudadanía se pregunta, ¿sabemos las empresas cuánto hay que pagarle a cada una y por qué? ¿Es público la fiscalización de eso? Es pública. Nosotros nos ha costado un trabajo y un esfuerzo a lo interno del Ministerio muy grande el poder ordenar estos cerca de 1.600 contratos de deuda que tenía el Ministerio de Comunicaciones, poderlos tabular, poderlos tener en un sistema donde muy fácilmente se pueda saber a qué empresa se le debe, a qué proyecto corresponde y la cantidad que ya se le había pagado y qué es lo que debe de pagarse. Eso ha sido un trabajo intenso que hemos hecho y en el cual ya tenemos esa información y que está disponible ya para cualquier ciudadano que así lo requiera. ¿Dónde pueden ver esta información? Esta está colgada en la página web del Ministerio de Comunicaciones, ahí pueden accesar ustedes en este momento. Tenemos un link especial que hemos habilitado para que esta sea una información pública donde todos puedan conocerla y contribuir con las medidas de transparencia que garanticen que este proceso de pago se va a hacer de la mejor manera. A mí me entra una duda. En la época de Alfonso Portillo, por ejemplo, hubo un proyecto, creo que se llamaba Caminos de la Oportunidad, que ejecutó Luis Rabé, donde estaba sindicado de muchísima corrupción. Todos esos contratos anómalos ya no existen, todavía quedaron rezados. ¿Cómo está el tema de transparencia respecto a eso? ¿Seguimos pagando los platos rotos de aquella época? Existen ya muy poco. Yo diría que cerca del 95% de la deuda que tiene el Ministerio de Comunicaciones corresponde a la administración del gobierno anterior. Se ha logrado
liquidar la mayoría de estos programas, que el primer programa de Caminos de la Oportunidad fue en el gobierno del PAN y el segundo, que usted bien decía, del gobierno del FRG. De estos, pues hay algunos contratos que todavía están vigentes, que en algunos casos tienen deudas todavía por pagar, pero que ya son muy pocos. Muy bien, viceministro, le agradecemos esta aclaración, esta información. Es deber nuestro ahora buscar, fiscalizar, ver que esto queda cero, y creo que hay que hacer un esfuerzo realmente, sobre todo en comunicaciones, por dejar la deuda cero y poder continuar trabajando y asfaltando las carreteras que, como yo decía, he viajado y me gusta lo que están haciendo. Reconozco que se ve un esfuerzo, así que suerte y, bueno, mucha más para conseguir los fondos para poder liquidar esta deuda histórica. Así que les animamos. No se vayan, vamos a regresar con deportes, pero antes ahí nos despedimos, Silvia Gereda y un servidor. Regresamos.